Cuando hablamos de la iglesia primitiva, yo creo que es importante que aclaramos qué significa esta frase, iglesia primitiva. Muchos pueden anotar o llevar a alguien a un lugar en la historia religiosa de ser humano donde comenzó su denominación. La iglesia apostólica no es una denominación. Nosotros decimos que somos la iglesia apostólica por lo que enseñamos. Enseñamos lo que fue enseñado por los apóstoles. Entonces, cuando alguien pregunta qué tipo de iglesia asistes, su respuesta es una iglesia apostólica pentecostés. ¿Ok? Y déjame explicar qué significa ese dicho. Cuando hablamos de apostólica, ya lo mencioné, que enseñamos lo que fue enseñado de los apóstoles, que quiere decir que podemos llevar cualquier persona, no un libro de doctrinas que fue escrito en un concilio o por unos teólogos, pero lo llevamos a la palabra de Dios, que quiere decir que todo que enseñamos aquí fue enseñado por los apóstoles. Now, decimos a Pentecostés o pentecostal porque nosotros experimentamos la misma experiencia que ellos experimentaron el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. Antes que el día de Pentecostés no había una iglesia. Este es importante. ¿Ok? No había una iglesia. Entonces, cuando usted estudialo, no encuentras la palabra iglesia antes que el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque no había iglesia. Entonces, cuando nació o comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Nosotros practicamos exactamente lo que ellos practican. Now, esta suena muy básica, pero te sorprenderás cuántas personas no pueden explicar esto. Entonces, si esto suena un poco básica, ten paciencia con nosotros que estamos aprendiendo por la primera vez. Somos una iglesia apostólica pentecostal, que dice que significa que enseñamos lo que fue enseñado por los apóstoles, y somos pentecostales por la experiencia que ellos experimentaron el día. Entonces, cuando nació la iglesia, hubo un mover del Espíritu, hubo palabra de Dios. Génesis 1, este es el patrón que Dios puso desde el principio. Génesis 1:1, léelo por favor, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. Esta es la condición de nuestro mundo. El mundo está desordenada, la tierra está desordenada. Aunque hay vecindarios, hay ciudades, hay cuadros, usted puede pasar por calles. Está hablando ahora no de la condición física del mundo, pero se trata con la condición espiritual del mundo. Dios ordenó todo en el principio, puso árboles, peces en agua, tierra, todo eso. Pero ahora lo que está fuera de su orden es el mundo espiritual. Entonces, esta es una réplica en el mundo espiritual. Now, sigue, hermano. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como en el día de Pentecostés. Había un mover del Espíritu. ¿Ok? Sigue. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Cuando la palabra fue hablada, es cuando cosas comenzó a cambiar.
Entonces no solamente podemos tener un mover del Espíritu Santo como las iglesias carismáticas que niegan la palabra del Señor y tienen que usar humo y luces de colores y cosas así para llamar la atención de personas. No, nosotros tenemos el mover del Espíritu, pero lo que hace la diferencia siempre es la palabra de Dios. No, tenemos que tener dos. Y ahora el formulario que fue puesto por Dios en el principio fue un mover de Dios y la palabra de Dios. Ahora tenemos un mover de Dios como iglesia pentecostal, y ahora tenemos la palabra de Dios como iglesia apostólica. Now, quédase conmigo porque este es crucial. Porque cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de esa iglesia que nació en el día de Pentecostés. Recuerda que no había iglesia antes, y todo que ha venido después de ese día no es una iglesia. Lo siento mucho. Si uno quiere ser una iglesia, uno tiene que hacer caso de la palabra del Señor desde el principio. Dios hizo el patrón. Nosotros no hicimos el patrón. Nosotros no determinamos lo que queremos seguir o lo que podemos formar. No, Dios nos dio la palabra de Dios y necesitamos seguir el patrón que fue dado del Señor. Algo fuera de eso no es de Dios. Puede ser un patrón de algo, pero si no sigue la palabra del Señor, ¿qué quiere decir? Que si yo dejo de predicar la verdad, para de ser una iglesia apostólica pentecostal. Lo que hace la iglesia es que tenemos la palabra de Dios o la verdad, y tenemos el Espíritu. ¿Qué dijo el Señor? El Padre busca personas que adoran a Él en espíritu y en... Es un patrón a través de la Escritura y no podemos escaparlo, pero sí tenemos la responsabilidad de hacerlo. Yo conozco iglesias apostólicas que se llevan nombre apostólica, pero dejaron de ser pentecostal. Y yo conozco iglesias apostólicas que dejaron de ser pentecostal, pero todavía tiene el mensaje. Nosotros tenemos que mantener los dos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de esa iglesia, ese patrón que fue dado en el libro de Hechos. Y este es importante porque necesitamos tener la habilidad de explicar esto. ¿Cuál es la diferencia en su iglesia? Pues nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Now, cuando hablamos de la iglesia primitiva, tenemos que, conforme el patrón, iniciar donde ellos iniciaron. Now, no vamos a iniciarlo en el aspecto que vamos a formar otra iglesia, pero en la vida de cada uno de nosotros, para ser parte de la iglesia, tenemos que tener esos aspectos en nuestras vidas. Tenemos que tener palabra y poder. Todos digan palabra y poder. Esos dos elementos son cruciales en seguir el patrón de Dios. Segundo es, tenemos que creer como ellos creyeron. Todo. No las partes que convienen y las partes que no convienen. Yo escuché a un predicador evangélica, y él estaba correcto en el dicho que él dijo: cada vez que yo predico, yo quiero ofender a las personas. Y suena un poco duro, pero la verdad es esto: la palabra de Dios, si está predicada suavemente o duramente, te va a ofender en una forma u otra. Tiene que hacerlo, porque la palabra de Dios está tan contrario a nuestra carne. Nuestra carne la Biblia dice que en el Romanos, que nuestra carne es enemistad en contra de Dios. Now, no estoy diciendo que nosotros estamos, pero cuando hablamos por ejemplo, cuando hablamos del ayuno, todos pusieron callados. ¿Dónde está su gloria a Dios y amén? Amén. Yo estoy de acuerdo. Ayunando, a mí no me gusta hacerlo.
Mi carne no le gusta hacerlo. Al llegar aquí a las 6 de la mañana el lunes, mi espíritu está dispuesto, mi carne no tanto. Hay cosas en la palabra de Dios que va a ofender a nuestra carne. La manera en cómo respondemos determina si quedamos en la iglesia. Por eso yo digo esto, hermanos. Sus años, yo voy a cumplir 40 años en la iglesia este año. 40 años en la iglesia no significa nada si yo no estoy alineando mi vida con la palabra de Dios. Que quiere decir que yo puedo vestirme aquí, llegar aquí y actuar como lo más santo. Pero si me voy de este lugar y cometo todo pecado hasta matar a personas, amén. ¿Sí me explico? Yo estoy tratando de ayudarnos a entender que tenemos que creer y actuar y vivir conforme la palabra de Dios. No, obviamente no vivimos como ellos vivieron, porque ahora tenemos carros, tenemos celulares, tenemos tecnología, y no estoy en contra de esas cosas, y doy gracias al Señor por alguna de esas cosas, especialmente el aire acondicionado, ¿verdad? Entonces no quiero volver. Gente dice, yo quiero volver a los tiempos de Jesús. Yo no. Dios te bendiga. Hubo mucho calor y no comieron carne todos los días. Fuimos a Italia unos años atrás y estuvimos comiendo pasta. Por mucho, todo donde fuimos había pasta. Y yo no me quería carne. Y preguntamos a la gente, ¿cuándo come carne? Oh, una o dos veces a la semana. Por eso están muriendo. Hay que comer carne. Y no sé por qué toqué eso, pero hermanos, cuando hablamos de las cosas de Dios, a veces, hermanos, tenemos que estar listos y disponibles para absorber lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que vivir como ellos vivieron. Tenemos que actuar como ellos actuaron. Y tenemos que hablar como ellos hablaron. Now, yo voy a tomar un tiempo, no todo esta tarde porque tengo mucho, pero voy a comenzar. Entre la iglesia primitiva, Dios puso un patrón que nosotros podemos seguir. No solamente como una iglesia entera, pero estoy hablando como individuos. Usted puede llevar cada cosa que yo voy a enseñar esta tarde y aplicarlo a su vida. ¿Qué quiere decir? Que este no es para ciertas personas. Esto es para cada uno de nosotros. Dios, no, yo voy a hablar generalmente, pero usted tiene que aplicarlo a su vida en lo personal. Por ejemplo, la primera cosa que Dios puso en la iglesia es promesa. Hechos 1 y 4. Jesús hablando dice esto en Hechos 1 y 4. Léelo, hermano. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. No, mire, él puso en la iglesia, hay una promesa. Esa promesa fue la promesa del Padre. ¿Cuál fue la promesa del Padre? Mateo 3:11 habla de esta promesa. Léelo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dios dio a la iglesia una promesa que cada creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. Gente dice, esto no es para mí, es para todos. Usted puede recibir el Espíritu Santo como ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, con la evidencia de hablar en otras lenguas hoy.
No tienes que salir de este lugar sin esa experiencia. Es una promesa. Es todavía fue parte del patrón que Dios puso en la iglesia. Que quiere decir que eso es para usted, esto es para mí, esto es para cualquier persona que quiere esta promesa. Now, uno dice, pues me fui bautizado en el Espíritu Santo hace tiempo. Y mi pregunta es, pero ¿has recibido la promesa hoy? ¿Has recibido la promesa hoy? Porque Dios quiere enviar su promesa. Esta relación de Dios no se trata con una experiencia de años atrás. Este no es un libro de memorias y usted abre ese libro. En el año 1995 el Señor me tocó. En el año 1999 me fui lleno de... No. Este es un Dios. Él es un Dios de hoy. ¿Cuál fue la declaración de Dios? Yo soy el... Yo soy. Que quiere decir que presente en este momento. Él quiere ser Dios en su vida hoy en día. No en una experiencia del pasado, no en la esperanza de mañana. Él quiere ser su Dios hoy. Que quiere decir hoy que si no ha sido recibido el Espíritu Santo hoy, puede recibirlo hoy. Y si necesita ser renovado con el Espíritu Santo, puede ser renovado en el Espíritu Santo hoy. Este no es algo que tiene que esperar para el domingo. Estoy adelantándome un poco, pero lo siento fuertemente en mi corazón, hermanos. No tienes que pasar ni un día sin tocar a Dios y experimentar el poder de Dios. La Biblia dice esto, segundo de Corintios 4:16. Segundo de Corintios 4:16. Léelo, hermano. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cuándo? De día en día. ¿Cuándo? De día en día. Mes en mes. Día en día. Año en año. Día en día. Semana en semana. Día en día. Se lo prometo como pastor, la cosa más fácil, la manera de brincar sus problemas y vencer sus problemas es ser renovado día en día, no cuando es conveniente, la mayoría de las batallas podemos ganar si seamos renovados día en día. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es nueva cada? Pero hay personas que hacen un bypass, una ruta alternativa de la misericordia de Dios. Cuando usted se levanta mañana, Dios te está esperando ahí con una canasta llena de misericordia, llena de victoria, llena de poder, llena de todo lo que tú necesitas. Es mi responsabilidad de accesar esto, de buscar de Él por oración y quedarse en la presencia de Dios hasta que Él me renueva día en día. Este fue el patrón de la iglesia primitiva, que ellos tenían la promesa. De esa promesa vino algo, vino poder. Efesios 1:14. ¿Qué es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Amén. La palabra aras aquí es una palabra griega, y para entenderlo a veces uno tiene que entender que ese es el significado de una palabra. La palabra aras aquí es de la palabra arabón en el griego, que significa un depósito, como una seguridad. Pero no es como un depósito para guardar su lugar.
Los griegos usan esta, y todavía usan esta palabra para un tipo de un anillo. Cuando un varón quiere casarse con una mujer, él ponga un anillo en la mano de ella, un arabón. Y esta cultura oeste ha adoptado eso para otra cosa. Y lo usa para cuando uno se quiere casar y lo hace como una promesa, pero lo toma completamente afuera de su sentido. Ese arabón, ese no era un anillo, era un sello. ¿Ok? Piensa en el hijo pródigo. Cuando él regresó, la Biblia dice que puso el padre un anillo. No fue un anillo en el dedo, era un arabón, un sello. Ese sello representaba algo. Cuando Pablo está hablando de las aras de nuestra herencia, él está hablando de la arabón, el sello. Nosotros lo reconocemos, ese sello, como el Espíritu Santo. Y es más que un escalofrío, es más que una experiencia. Algo viene de ese arabón. Now, cuando uno en el mundo, ellos da un anillo y dice que tú vas a ser mi querida y ella tiene que esperar 8 meses para casarse con él. Pero cuando en el mundo griego, cuando ellos pongan ese sello en la mano de esa persona, él está dando a ella la autoridad que viene con él. Si él es rico, él le está dando a ella en ese momento la autoridad de gastar todo centavo que él tiene. Por eso en otros países el matrimonio es algo más serio que aquí. Por eso aquí la gente se casa y se divorcia por cualquier cosa. Allá no. El arabón que ellos entregan a esa mujer significa la autoridad del varón y todas las posiciones del varón. No, imagínate, cuando Pablo está hablando de las aras aquí, él está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un sellito para mantenerte cuando usted está hasta que tú llegas a los cielos. No, el Espíritu Santo es la presencia, es la autoridad, es todo que el Padre, el novio tiene para su iglesia. Entonces, cuando hablamos del poder, no hablamos de algo de ligera, algo suave. Cuando Dios casó con su iglesia en el día de Pentecostés, él puso en la mano de ella, deme su mano, arabón, el sello que se llama el Espíritu Santo, que dice: ahora usted tiene toda autoridad, tú tienes toda capacidad, tú tienes todo poder como yo tengo para actuar en la tierra como mi novia, como mi esposa. Yo quiero cambiar nuestra forma de pensar de esto, porque nosotros somos frágiles. Somos seres humanos en cuerpos temporales. Yo entiendo que vienen cosas en contra de nosotros y olvidamos el tipo de poder que Dios ha puesto en nosotros. Olvidamos que tenemos el arabón, el sello. Es la razón por la cual que el hijo mayor se enojó cuando vino el hijo pródigo. Porque cuando él vio a su papá poner el arabón, el sello en la mano de su hermano, que era el hijo pródigo, él dijo: mi papá está entregando a él todo lo que él perdió y gastó, pero él está poniéndolo de nuevo en él. Yo digo esto, hermanos, y yo quiero que todos escuchen esto. Cuando gente vuelve a esta iglesia, que se descargaron de la iglesia,
No estamos aquí para juzgarlos. Que cuando ellos reciben el Espíritu Santo y Dios ponga el arabón en ellos de nuevo, nosotros estamos gozando. No vamos a preguntar por qué ellos salieron. No vamos a preguntar o pensar o hablar mal de ellos. No, vamos a estar ahí con brazos abiertos para recibirlo. ¿Por qué? Porque ellos han recibido el arabón de Dios, las arras de Dios, el poder de Dios, la misericordia. Segundo de Corintios 1:20 dice esto. Segundo de Corintios 1:20 dice esto. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios. Las promesas conectan con el poder. Sigue. En él sí y en él amén. Amén. No hay quizás, no hay posiblemente. Hijo de Dios, hija de Dios, escúchame esta noche. Cuando Dios hace una promesa, Él lo va a cumplir. Él no sabe cómo mentir. Y entonces cuando Él da una promesa, Él no tiene la capacidad de cambiarlo o mentir. Él va a cumplir su palabra. Por eso yo digo de nuevo, tienes que poner su cara en la palabra de Dios. Tenemos demasiadas personas buscando una palabra en la internet por un profeta que no es profeta. Oh, tengo una palabra para usted. Mire, Dios le dio una palabra que se llama la Biblia. Mete su carita en la palabra del Señor, apaga el YouTube y comienza a estudiar la palabra del Señor. Porque Dios no va a cumplir con la profeta falsa, pero Dios la verdad va a cumplir con su palabra. Y hay garantía. ¿Por qué? Porque por el arabón, por el sello que Él ha dado a usted. Créame. El Espíritu Santo, no hay nada en la tierra que puede comparar con el Espíritu Santo. Si nunca lo has recibido, hay que recibirlo. Si no has hablado en lenguas en mucho tiempo, hay que hablar en lenguas esta tarde. No vayas de este lugar sin experimentar de nuevo el sello. Porque con el sello viene el poder, con el sello viene la promesa, con el sello viene la autoridad. Ese sello es para siempre. Es una explosión que ocurre en nosotros cuando recibimos la experiencia del poder de Dios cada día. Chernobyl, ¿todos han escuchado de ese lugar? De la explosión. El 26 de abril de 1986, muchos murieron por esa explosión. Pero los científicos dicen que el efecto de esa explosión va a ser por 20,000 años. Now, imagínate, una bomba nuclear no tiene nada que ver con el Espíritu Santo cuando esa cosa está activa en su vida. Por eso yo estoy tratando de ayudarle a entender. Si te vayas un día sin el poder potencial dentro de usted, yo quiero animarte de volver de nuevo a un altar esta tarde y levanta sus manos al Señor y deja que el poder, mire, el poder de Dios puede cerrar la boca del diablo. El poder de Dios puede sanar su cuerpo. El poder de Dios puede tocar su necesidad. El poder de Dios puede cerrar la boca de ellos que quieren lastimarte. El poder de, escúchame, es el poder de Dios. Se renueva de día en día. Para mí es esencial orar. Yo sé cómo yo soy. Yo conozco muy bien Galindo y cómo yo soy. Y yo tengo que renovarme cada día, porque yo soy capaz de fallar como usted. Y nadie es perfecto, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Mire, escúchame.
Yo estoy tratando de poner en su cabeza hoy en día, escucha pastor, que no es una experiencia. No deja que su experiencia con Dios sea algo que sucedió 10 años atrás, 5 años atrás, 3 minutos atrás. Debe ser algo renovado cada día. Ay, yo siento Dios en este momento. Levanta sus manos en este lugar. Come on, es como refrescarse en la presencia del Señor. Es como la Biblia dice, como ríos. Hay personas caminando en sequedad en este momento. ¿Por qué? Porque no han acercado al río que fluye del Espíritu Santo. Hay personas muriendo en este momento. Se siente seco, se siente solo. ¿Por qué? Porque no han secado, no se ha acercado a la presencia del Señor. Cuando usted puede acercar a Dios, Él está aquí disponible. Un fuente con agua corriendo, fluyendo en este lugar. Usted no. Come on, yo tengo mucho más, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar. Come on, yo tengo mucho más, pero no, yo siento algo parándome aquí en este momento. Come on, yo siento, aleluya. Hay personas tratando de hacerlo por su propia fuerza. Está tratando de hacerlo, pero eso se va a terminar en frustración y confusión cuando usted puede tener ese arabón, el sello de Dios, el poder. Ay, aleluya, aleluya. Come on, yo siento algo moviendo en este lugar. Ayúdame a orar por unos momentos. Come on, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que quiere morar en nosotros. Déjenme hablarles como un pastor. Sigue orando por unos momentos. Hay personas en este lugar que están como ramas secas. Aleluya, están buscando agua. Aleluya, buscando de esta fuente, de esa fuente, de otra fuente. Y todo es inválido. Lo que Dios quiere que usted hace esta tarde es vuelves a Él esta tarde. En su humanidad, vuelve a Él esta tarde. Hay personas que necesitan el Espíritu Santo en este lugar. Hay personas que necesitan el tocado del Señor. Aleluya. Come on, hay personas que han ido mucho tiempo desde que usted fue renovado con el Espíritu Santo. Come on, hasta que no fue un toque, pero fue renovado. Es más que un toque, es una renovación. Aleluya, aleluya, donde ese Espíritu está fluyendo libremente en su corazón. Aleluya, le estoy hablando a alguien en esta tarde. Dios está ministrando a alguien. Yo tengo mucho más, pero yo siento de parte de Dios que Dios está tratando aquí en este momento para poner de nuevo en su mano el arabón, el sello. Aleluya, la autoridad, la promesa, la victoria que usted ha estado. Macasholo.